lugar, quiero dar la bienvenida y un agradecimiento enorme a la doctora Mónica González Contró, que es la abogada general de la Universidad Nacional, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene en sus manos esta responsabilidad mayúscula en un momento tan difícil en que en la sociedad mexicana el tema de la violencia se ha vuelto recurrente. Y en particular, lo que nos atañe a nosotros hoy tratar aquí, el tema de la violencia de género. Ella es una experta en temas que tienen que ver con derechos humanos, particularmente en su tratamiento respecto a la infancia y en su nueva responsabilidad, que tiene ya aproximadamente más de un año, 2 años ya cumplidos, pues ha sido llamada a cumplir con esta función fundamental que, como ustedes comprenderán, en calidad de mujer, en estos días, enfrentarse y dar la cara como la abogada de la Universidad Nacional, pues tiene su dificultad y su fuerza. Todos quienes hemos visto su trabajo sabemos que esto es así, que ella está en ese puesto precisamente porque tiene todas las habilidades, todas las calidades, todos los saberes necesarios y la experiencia para ponerlo en marcha. Yo considero que para la Universidad Autónoma Metropolitana es un verdadero honor tenerla aquí. Le agradecemos de corazón la disposición para estar con nosotros y compartir sus experiencias, las experiencias que en la UNAM se han vivido en torno específicamente al protocolo para la atención y para la prevención de la violencia de género. Está también con nosotros la doctora Alicia Cid, que siendo una profesora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, se ha comprometido enormemente por transversalizar el tema de la igualdad de género, que es el objetivo general que nos tiene aquí reunidos. Transversalizar la propuesta de buscar la igualdad en el trato entre los géneros es una tarea difícil, más difícil quizás en algunas divisiones de nuestra universidad que en otras. Entre los ingenieros este es un tema un poco más difícil de comprender, pero la doctora se ha hecho cargo de trabajar en ello. Hemos trabajado conjuntamente para que la currícula del tronco inter y multidisciplinar, esto se vaya convirtiendo en parte fundamental de la formación de los ingenieros de esta división. Y está con nosotros también la doctora Iris Santillán, que es una Ramírez Santillán, perdón, que es una experta en el tema de la violencia de género. Ese es su campo específico de acción. Ella trabaja en el Departamento de Derecho y es una representante de esta temática. Y algo muy importante que decir, de la Comisión de Género que hemos formado oficialmente en la División de Ciencias Sociales y Humanidades como una comisión encargada de oficialmente tratar estas temáticas e ir buscando asentarlas, ¿salud? Gracias. Asentarlas para la resolución formal, institucional de estas problemáticas, de tal manera que no tengamos que inventar el hilo negro cada vez que tenemos estos problemas, que además son cada vez más frecuentes, como ustedes lo saben. Bueno, esta es la temática general, no quiero quitar más tiempo. Vamos a escuchar entonces hoy una conferencia que nos va a hacer favor de presentar la doctora Mónica González Contró, y tenemos después una mesa en donde nuestras otras dos invitadas nos harán favor de comentar la ponencia, de articular e incorporar las preguntas y los comentarios que ustedes quieran hacer, y junto con la doctora Gabriela Barajas y una servidora que hemos estado coordinando esta mesa, pues tratar de compartir con ustedes las preguntas, los comentarios, las inquietudes que tengan. Adelante, por favor, Mónica. ¿Cómo cuánto tiempo tenemos? Como media hora, 45 minutos, lo que tú consideres necesario, es la parte más importante del día. Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos. Agradezco de verdad mucho a la doctora María García, una querida amiga, pues el haberme invitado a presentar el día de hoy, pues esta que es una herramienta, digamos, que tenemos en la UNAM, que es el protocolo para la atención de los casos de violencia de género, y compartir un poco cómo nos ha ido con esta herramienta. Quiero decirles, ¿no?, que el protocolo lo que hace básicamente es ordenar una serie de procedimientos que ya existían. Nosotros no creamos una cosa nueva, ¿no?, sino que simplemente lo que hicimos es establecer cómo es como un protocolo, tal cual, un manual de instrucciones para atender estos casos de tal manera que hubiera claridad en cuanto a los procedimientos, porque a veces en nuestras universidades
¿no? Tan grandes de repente, pues dependiendo del funcionario que esté, ¿no? Se resuelve de una o de otra manera un determinado problema, especialmente un problema tan complejo como la violencia de género, pero además esto sirvió, digamos, como una herramienta de comunicación para la comunidad universitaria para decirles, este instrumento, a nosotros los operadores del subsistema jurídico, que explicaré que somos los que nos toca implementarlo, pero la comunidad también de esa manera tenía perfectamente claro cuáles eran las instancias a las que podía recurrir en caso de ser víctima de violencia de género. Entonces, como pues todas y todos sabemos, esto lo voy a decir, la violencia de género es un fenómeno que está presente en todo el país, ¿no? Y en todo el mundo también, ¿no? Es una práctica aprendida, reflejo pues de una determinada organización social que establece relaciones de poder, ¿no? Es un fenómeno que se ha normalizado, silenciado e invisibilizado. Y esto es muy importante, tenerlo presente puede parecer algo muy obvio, pero de repente hay mucho temor en las instituciones de reconocer la violencia de género, porque parece entonces que, ¿no? En el contexto de tal universidad, la UAM, la UNAM, hay mucha violencia de género y hay que reconocer que este es un fenómeno social. La siguiente, por favor. Entonces, el protocolo para la atención a casos de violencia de género deriva de los lineamientos de igualdad de género de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Y entonces, como yo les decía, se elabora este documento y se pone a disposición de la comunidad universitaria. La premisa fundamental de la que partimos es que todas las personas tenemos derecho a la autodeterminación y al desarrollo personal y no debemos ver mermados estos derechos por temor a ser violentadas física, sexual o psicológicamente en función de nuestra condición de sexo o género. Esto también es muy importante porque tenemos tan normalizado el tema de la violencia de género que a veces, ¿no? Muchos varones, por ejemplo, no entienden por qué pues qué tiene malo decirle un piropo, ¿no? O los profesores en clase hacer determinados comentarios hacia las mujeres. Y entonces el mensaje es que todos tenemos derecho, ¿no? En primer lugar, la autodeterminación, pues si yo no doy ninguna pauta ni pedí ningún comentario, pues no tengo por qué recibirlo, ¿no? O tampoco pueden tocarme a la fuerza, besarme a la fuerza. Y el desarrollo personal, porque lo que sí está comprobado y es muy claro es que en la medida en la que alguien se siente violentada, ¿no? Un profesor, por ejemplo, que hace comentarios misóginos en clase, inhibe el proceso de aprendizaje de las alumnas. La siguiente, por favor. Aquí es muy importante que una decisión institucional también, es que iba a ser un instrumento para combatir la violencia de género, no la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Desde luego, la violencia de género puede ser víctima cualquier persona en razón de su género, ¿no? De su sexo o de su género, mientras que la violencia hacia las mujeres solamente pueden ser víctimas las mujeres. Entonces, y lo hicimos para que fuera mucho más amplio, aunque como ustedes van a ver, pues la gran mayoría de las víctimas que han reportado violencia son mujeres, ¿no? Y estas estadísticas, desde luego, se comparten a nivel nacional e internacional. La siguiente. ¿Qué pasa en la UNAM? Bueno, ¿qué instrumentos normativos, ¿no? Igual que la UAM, nosotros somos una institución autónoma que tenemos nuestra propia legislación, pues aquí nosotros tenemos la base para este protocolo en el Estatuto General, en los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, esto que digo que es de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario, el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para protección de los derechos humanos en la UNAM y el Código de Ética. Digamos, este es el fundamento jurídico. La siguiente, por favor. ¿Qué teníamos antes del protocolo? Nosotros tenemos un programa universitario de estudios sobre género que hace poco menos de un año se convirtió en un centro de investigación de estudios de género. El PUEG, ahora CIEG, hizo un estudio que se llamó Intrusos en la Universidad, y del estudio que se hizo, de 2003 a 2016, es decir, en 13 años, se habían dado 396 quejas
por acoso, abuso, hostigamiento sexual, discriminación, violencia de género, discriminación, actos inmorales y violación. Estos eran, digamos, el gran saco, ¿no? Y el PUEG hizo en 2009 un estudio en donde él reporta que las personas, las mujeres que han reportado mayor ser víctimas de violencia son las del sector administrativo, que los hombres, desde luego, son los que más se reconocen como agresores, y que entre la población estudiantil, académica y administrativa, la principal acción tomada frente a situaciones de hostigamiento fue nada, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos en 2015, a finales de 2015, el rector Enrique Graue toma posesión y se publica un acuerdo rectoral en donde se manda un claro mensaje institucional sobre el problema, y digamos, colgado de este acuerdo, que nuestro acuerdo se publique en nuestro órgano de difusión, que es la Gaceta de la Universidad, de ahí sale el protocolo. El protocolo, quiero decirlo, es una herramienta que no fue aprobada por Consejo Universitario ni publicada, bueno, o sea, sí fue dada a conocer en la Gaceta, pero no es un instrumento normativo per se, más que para los operadores del subsistema jurídico. Esta decisión la tomamos para efectos de que fuera un instrumento mucho más flexible, que no requiriera de grandes procesos legislativos, y teníamos, digamos, como fundamento legal, pues nuestro código de ética, los lineamientos que sí derivaban del Consejo Universitario. El acuerdo fue muy importante, porque ahí el rector ubica, digamos, una posición muy clara frente, ¿no?, a la igualdad de género y a la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, pues el acuerdo no establecía, digamos, nada práctico, pero era un mensaje muy, muy importante a la comunidad. Y es necesario decir que el 29 de agosto de 2016, la UNAM se adhiere a la plataforma He4She de ONU Mujeres, y en ese evento protocolario se da a conocer el protocolo. Es decir, nos sirvió como una plataforma, que era un evento muy visible, digamos, políticamente. Algo básico es que ahí estaba sentado, en la adhesión a He4She, lanzamiento del protocolo, representante de ONU Mujeres, el rector, el secretario general, estaba una servidora, y algo fundamental, nuestros 2 secretarios generales de los sindicatos. Es muy importante comprometer a los sindicatos. Luego les compartiré que para nosotros lo más difícil que ha habido en la implementación del protocolo justamente ha sido la negociación con los sindicatos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, esto quizá es muy jurídico, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué caso se conoce? Pues en términos materiales es todos los casos, manifestaciones de la violencia de género, acoso y hostigamiento, y pues se hacen, aquí es a manera de ejemplo, porque en realidad nosotros no tipificamos conductas, sino que nos basamos en el código de ética que establece que los universitarios se deben entre sí un respeto, ¿no? Entonces, bueno, todos estos, el chantaje sexual, el ambiente hostil, el acoso laboral, la violencia docente, la violencia física, sexual, la violación, el abuso sexual, la discriminación por motivos de sexo o género, intimidación o conducta hostil, ¿no?, basada en estereotipos de género, orientación sexual e identidad de género que no incluyan conductas de naturaleza sexual. Es decir, abarca una gran cantidad de conductas. La personal y espacial. Está dirigido a todos los universitarios, académicos, personal administrativo y alumnos, y puede ser por conductas que sucedan dentro de los campi de la universidad o fuera de ellos, pero cuando se trata de una relación que tuvo origen en el campi. Por ejemplo, pues una relación profesor-alumna, ¿no?, que el profesor cita a la alumna pues, en un café para darle las correcciones de tesis, y ahí ocurre, sí se conoce a través del protocolo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ha sido muy debatido, pero una gran cantidad de conductas ocurren ahí. Y la temporal, pues nosotros pusimos 1 año que tiene la víctima para hacer la denuncia, salvo que se trate de una persona menor de edad, que en ese caso, no, en el caso de los alumnos del sistema de bachillerato de la UNAM, entonces ahí pues puede ser cuando sea, porque se entiende pues que hay una cuestión mucho más complicada. Siguiente.
Bueno, ¿cuáles son las etapas del procedimiento que marca el protocolo? Como les repito, lo que hizo el protocolo fue sistematizar lo que ya había, con solamente 2 novedades, pero ahorita les voy a decir cuál es. Pero bueno, el primer contacto es la primera etapa del procedimiento, se da un orientador, una orientación. Sí es una cuestión muy novedosa, que el protocolo crea la figura de los orientadores y orientadoras. ¿Quiénes son? Personal de la comunidad que quiere, ¿no?, se ofrece para hacer un trabajo voluntario, recibe un taller en materia de violencia de género, y entonces es visible en la comunidad, de tal manera que la persona que cree ser víctima, o la persona que cree haber sido testigo, o incluso alguien que sospecha que pudo haber cometido un acto de violencia de género, porque muchas veces lo tenemos tan metido en la cultura, ¿no?, que pues hay actuaciones que se consideran normales, muchas veces, especialmente por los varones, que son violencia de género, puede acudir a este orientador y orientadora. Nosotros hasta ahorita hemos capacitado únicamente alumnos y alumnas, ¿no? Nuestros integrantes del Consejo Universitario se capacitaron también. Y esto es muy importante porque también nos hemos dado cuenta que actúan como difusores de la violencia de género. Vamos creando más conocedores, ¿no?, de lo que es la violencia de género. Entonces, estos orientadores tienen un papel muy acotado, tienen el primer contacto, resuelven dudas y remiten. Ellos no levantan la queja, no hacen nada porque no son empleados de la universidad, son simplemente voluntarios. La segunda etapa ya es la interposición de la queja y la definición del procedimiento. Se presenta la queja. Otra cosa que sí fue novedosa y muy importante es la posibilidad de establecer medidas urgentes de protección. ¿Qué puede pasar? Una alumna refiere haber sido víctima de un acto de violencia sexual por un maestro, y entonces se ve la manera de que o se cambia a la alumna o se le da la posibilidad, se le abren posibilidades para que ya no esté en contacto con el presunto agresor, o si se trata de una trabajadora, pues se intenta hacer algún movimiento y se pide a las autoridades que establezcan una medida para evitar el contacto entre víctima y agresor en lo que se desahoga todo, en lo que investigamos. Pero esto ha sido también muy importante porque muchas veces está en riesgo la integridad de la víctima. Puede ser también, ¿no?, en un caso de estos, pues que se determine que quien tiene que evaluar es una persona distinta a la que ¿no?, tomó el curso. Entonces, bueno, esta también es una novedad del protocolo. Y después, bueno, se da propiamente el procedimiento. Aquí después voy a platicar un poco de los medios alternativos de solución de conflictos, que es una posibilidad cuando se da un caso de violencia de género, y que se ha debatido mucho, pero realmente hemos tenido casos muy exitosos que se han resuelto por esta vía. Hay una situación aquí. Nosotros tenemos en la universidad plazos muy cerrados, digamos muy breves, para hacer los procedimientos de investigación administrativa, porque igual que les pasa a ustedes, ¿no?, nosotros tenemos 2 sindicatos, y entonces estos sindicatos tienen contratos colectivos de trabajo que hay que respetar, no nos podemos saltar el contrato colectivo. Entonces, cuando se inicia, cuando hay una denuncia, empiezan a correr los plazos para una eventual sanción a través del procedimiento de investigación administrativa, que es el que está contemplado en nuestro contrato, y al mismo tiempo se intenta, si es que hay disponibilidad de las partes, como lo veremos, el procedimiento alternativo. ¿Por qué lo tenemos que hacer en paralelo? Porque si nosotros decimos, bueno, pues nos vamos por el alternativo, y resulta que las partes no llegan a un acuerdo, ya se nos quemaron los plazos para el procedimiento formal. Y entonces lo que generaríamos es pues que ya no pueda haber ninguna sanción para la persona, ¿no? Entonces, esto ha sido un reto grandísimo, porque tenemos 20 días en ambos contratos para hacer, digamos, concluir el procedimiento. Entonces, eso ha sido un reto importante, pero bueno, vamos, digamos, ajustando y tratando de ver qué podemos hacer. Bueno, después, ¿cuáles son los principios? Los voy a mencionar muy rápido. Debida diligencia, ¿no?, que realmente se actúe y se hagan todas las acciones encaminadas a la sanción. La confidencialidad, esto es muy importante para que las víctimas se sientan
¿no? Confiadas en que pueden ir a contar todas sus, ¿no? Lo que les pasó y que no se dará a conocer, también por temor a represalias. La transparencia, debemos explicar siempre a las personas cuál es el procedimiento. Esto que parece algo tan básico ha sido algo muy importante, el mantener constantemente informada a la persona que inició un proceso de cómo va su procedimiento, en qué etapa está, ¿no? Y la accesibilidad, ¿no? Es decir, que sea pues un procedimiento que esté accesible, que todas las personas sepan a dónde acudir y que se dé en igualdad de condiciones, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Los medios alternativos de solución de conflictos. Hay un gran debate en temas de violencia de género acerca de la mediación y porque pues, no se recomienda en muchos casos de violencia de género. Nosotros lo que hemos hecho, que ha sido la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, es hacer, digamos, medios alternativos con enfoque de justicia restaurativa, porque la mediación supone igualdad entre las partes. Y el problema es que en la violencia de género normalmente no hay igualdad entre las partes, ¿no? Es muy difícil que se dé esto. Y en cambio el enfoque de justicia restaurativa lo que hace es, digamos, proteger a la víctima para permitirle, ¿no?, llegar a un acuerdo. ¿Y qué es lo más importante de esto? Para mí, que genera conductas y ha generado procesos realmente transformadores de la cultura. Porque hemos tenido muy poquitos casos, se los tengo que decir, porque lamentablemente es muy complicado. Pero genera un cambio cultural, porque normalmente cuando hay un caso de violencia de género, como está tan normalizada la violencia, el agresor, cuando por ejemplo se le suspende o se le rescinde tratándose de un trabajador, se queda con la sensación de que fue tratado injustamente, ¿no? Y de que no fue una exageración y demás. En cambio, y la víctima pues se queda, pues sí, ya lo rescindieron y yo qué, ¿no? O sea, se queda con una sensación terrible. Y el enfoque de justicia restaurativa, los medios alternativos con justicia restaurativa ya realmente logran que haya, digamos, este diálogo entre las partes. Y les voy a mencionar un caso. Hubo en una escuela, ¿no?, un profesor que en un contexto de un laboratorio, pues le robó un beso a una chica. Y la chica fue a levantar la denuncia y estaba profundamente afectada, ¿no? Era de posgrado, no era de licenciatura, ¿no? Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, pues hay esta situación, ¿qué es lo que tú quieres? Los medios alternativos, como vamos a ver, solamente pueden llevarse a cabo cuando las dos partes quieren y en cualquier momento las partes pueden retirarse. Y entonces ella dijo, bueno, pues a ver, lo intentaremos. Y mientras nos corría el otro procedimiento. Entonces el titular de la escuela mandó llamar al profesor. Estábamos muy temerosos porque dijimos, lo va a negar y va a decir que no. Y cuando le dice esto, el profesor dice, es que yo malinterpreté las señales y estoy dispuesto a ofrecerle una disculpa. Y entonces él le escribió una carta, la chica la recibió, dijo, bueno, pero quiero garantías de no repetición, se le hizo saber y llegaron a esto. Se lo estoy contando muy fácil, no es así, porque cuando hay medios alternativos no sentamos a las dos partes a platicar. Es a través de un mediador certificado. Nosotros no tenemos la posibilidad de más plazas, entonces lo que hacemos es contratar por honorarios, ¿no?, a personal certificado, porque pues ellos realmente funcionan unas horas, que saben hacerlo, porque es digamos, o sea, requiere de una preparación especial, no es alguien de buena voluntad que va a sentar a dos a platicar. Y normalmente nunca entran en contacto a las partes, sino es una persona, digamos, la que da contención a la víctima, expresa su deseo. En este caso se lee la carta, se destruye la carta y si llega a buen puerto hay un acuerdo que se firma entre los dos y se da por concluido. Pero es, digamos, uno de los ejemplos recientes que fue muy importante porque realmente aquí, pues digo, el agresor tuvo oportunidad de reconocer lo que había hecho y la víctima se sintió realmente restituida.
y pudo, digamos, exigir, si me vale la palabra, ¿no?, lo que ella creía que tenía derecho, ¿no? Y esto pasa además porque también a veces, ¿no?, en particular en especialidades que son pues mundos muy chiquitos, ¿no? Porque digo, me imagino, no sé qué ingeniería, pero en algunas ingenierías, ¿no?, que son como muy especializadas, o en algunos mundos, especialmente en posgrado, te vas a estar topando con la gente toda la vida, ¿no? Y si pues te estás topando con tu expareja que hiciste que la expulsaran, realmente se torna muy complicado. Y el enfoque de justicia restaurativa ayuda, digamos, a hacer estos procesos. No siempre se puede, les diría, o sea, nosotros ha sido muy minoritario los casos que hemos logrado resolver a través de esta vía, pero creo que es un enfoque al que habría que apostarle más, ¿no? Esto es lo que, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí nada más muy rápidamente, los medios alternativos no proceden cuando, más bien proceden cuando hay una relación de confianza, cuando no hay violencia física y cuando no haya generado un daño profundo, que esto es muy subjetivo. En este caso, pues esta chica, ¿no?, pues le causó mucho daño, pero tuvo la posibilidad de hacerlo, pero alguien que subjetivamente puede ser por su contexto personal, le causa un daño profundo y entonces no es posible, ¿no? Y no se pueden utilizar estos medios cuando hay aproximación sexuales entre personas desconocidas o menores de edad, pues ahí no hay posibilidad de mediación, ¿no? Si hay antecedentes del presunto agresor, o haya escalada, o pues constituyan delitos. Una violación pues nunca podrá ser objeto de un medio alternativo, porque eso es un delito además que sale ya, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, me voy a saltar ya para ir un poco a la siguiente. Bueno, aquí está un poco cuál es el esquema, ¿no? El vigilar la eficiencia de las medidas, restaurar el ambiente sano y seguro, prevenir otros actos de violencia y, bueno, el objetivo final es la comunidad sin violencia de género, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, una de las cosas que decía que establecía el protocolo era una evaluación de los mecanismos de atención, y a un año de la implementación, la siguiente, por favor, publicamos nosotros un análisis, un informe que está disponible en la página de la Abogada General de la UNAM o en igualdaddegénero.unam.mx. Ahí tienen ustedes el informe completo. Yo les voy a dar algunas de los resultados. Este informe, pues, o sea, el año pasado, el 29 de agosto, se cumplió un año, ¿no? Entonces, se construye el informe a partir de las denuncias. La gente no va y dice, es que sufrí acoso sexual. Las personas narran conductas y nosotros, para efectos de estudio, hicimos esta tipología. Porque algo que es muy importante es que la universidad, las autoridades universitarias, no conocemos de delitos. Y esto es importante tenerlo claro, porque a veces, ¿no? Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, en el que el tribunal universitario había determinado sancionar y la comisión de honor del consejo universitario, que es, digamos, una instancia revisora de las decisiones del tribunal, pues un abogado ahí, ¿no? Convenció a la comisión de que como no se había comprobado el tipo penal, no ameritaba la expulsión. Entonces, es muy claro, yo hablé con algunos colegas que no son abogados, ¿no?, especialmente del área de ciencias, y les dije, es que el proceso penal tiene una lógica completamente diferente. Nosotros no sancionamos por la violación, nosotros sancionamos faltas a la disciplina universitaria, que es muy diferente, ¿no? Y no tenemos esquemas tan rígidos, porque no vamos a meter a la cárcel a esta persona. Si consideramos que hay los suficientes méritos, se le expulsará de la universidad. Pero hay un mundo de diferencia y son dos lógicas completamente distintas, ¿no? Pero nosotros, sí era importante, a pesar de que no se sanciona por violación, por acoso, por abuso, nosotros sí hacer esta tipología para conocer el fenómeno, para conocer cuál es la situación de la violencia en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, se hizo la tipología y hicimos distintos cruces que ahorita vamos a ver. La siguiente, por favor. Bueno, fíjense ustedes, ¿se acuerdan que había 396 quejas en 13 años? En un año tuvimos 234
personas que levantaron una queja. Es decir, hubo un aumento de 1,200%, lo cual supone pues que hubo un ejercicio, digamos, o sea, que fue efectiva la comunicación que se dio a través del acuerdo rectoral y del protocolo. Porque les digo, no inventamos, sí, inventamos los orientadores y los medios alternativos, esas y las medidas urgentes, pero todo lo demás ya existía. Pero la gran diferencia es que la comunidad no lo conocía y sí marcó un antes y un después el que el rector se posicionara públicamente frente a la comunidad a decir no vamos a tolerar la violencia de género. Y entonces, pues, fue un aumento muy, muy importante de denuncias. Son 234 personas, 203 personas presuntas agresoras. ¿Por qué hay menos agresoras que quejas? Porque hubo una queja colectiva que se presentó en contra de la porra de la Facultad de Ingeniería. Entonces, ¿por qué una porra misógina? ¿No? Creo que era vino, mujeres y orgía arriba la Facultad de Ingeniería. Y entonces un grupo de alumnas, ¿no? Se juntaron para presentar una queja en contra de esa porra que consideraban violenta y además profundamente excluyente, que seguramente fue cuando no había ¿no? mujeres en la Facultad de Ingeniería, o una o dos que las pobres digamos, no tenían realmente esta posibilidad. Y se inició un proceso, todavía inconcluso, para crear una nueva porra que realmente no sea violenta, ¿no? Pero esto también es muy interesante. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a datos demográficos, pues ahí lo tienen ustedes claramente. Las personas que interpusieron una queja, 96.6% fueron mujeres, y los presuntos agresores, 96% hombres. De la comunidad LGBTI que presentaron una queja, pues tenemos solamente el 2.9%, ¿no? Y aquí viene homosexuales 2.1, transexuales 0.4, bisexuales 0.4. Esto no quiere decir que no haya violencia de género en contra de las personas de la comunidad LGBTI, de ninguna manera. Pero sí quiere decir pues que quizás están un poco menos empoderadas y tienen un poco más de, ¿no? Reticencia, sí, o desconocimiento o temor incluso para presentar quejas, ¿no? La siguiente, por favor. Después, bueno, este es un dato importante también. Las personas que presentaron queja, el 80.9 son estudiantes, 47.8 de los presuntos agresores son estudiantes, ¿no? Luego, en los académicos, el 3% presentaron queja, 24.2 son agresores, administrativo 9% presentaron queja, 12.8 presuntos agresores, ¿no? Y luego tenemos, bueno, de confianza, externos también, que pues en el caso de los externos desafortunadamente no se puede hacer nada cuando el agresor es externo, cuando la víctima es externa y el agresor es interno, desde luego que sí, ¿no? Y no identificado, pues son 6.4 cuando alguien, por ejemplo, pues en el transporte público o en los baños incluso sufre un acto de violencia de género, pero no identifica al agresor. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nosotros hicimos esta tipología también porque las relaciones en las universidades son muy complejas. Y entonces esta tipología fue construida para hacer este informe. Que me voy a voltear. A ver, hay un tipo de relación que es personal, pareja, ¿no? ¿No? Son pareja, pero no tienen una relación académica, no son compañeros. Entonces, pues nada más son dos universitarios que son pareja. Expareja o amistad. Tenemos un problema muy importante de violencia de pareja y particularmente de exparejas. Académica, ¿no? Puede ser profesor-alumna, alumna-profesor o compañero-compañero. Laboral, subordinado o par. Pero luego tenemos las combinaciones que es personal-académica. Puede ser, ¿no? Un profesor y una alumna que son pareja, que tienen una relación de pareja, ¿no? O dos académicos que también tienen una relación de pareja, o personal laboral cuando se da, digamos, esto entre trabajadores. La siguiente, por favor. Bueno. Entre las relaciones entre víctimas y agresores, el 40% tienen una relación académica, y en segundo lugar, ¿sí? Tenemos una relación de tipo laboral. Ninguna, es decir, que no tenían relación entre ellos.
Y entonces vemos que la parte, digamos, lo más pesado, lo más fuerte, está desde luego pues en la relación académica que normalmente se da entre profesores y alumnos. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, vamos a ver, el vínculo académico se da lo más fuerte, compañera a compañero, los actos de violencia, el 96.5%, y cuanto el vínculo personal, el mayor número de denuncias se concentra en exparejas. Y esto nos habla también mucho de, pues del tipo de, pues de sociedad que estamos construyendo, particularmente el manejo emocional, y tenemos muchos en sistema bachilleratos, pues del chico que no soporta que la novia lo haya dejado, entonces la acosa, ¿no? Va tras ella, la amenaza, hemos tenido incluso que van a su casa y bueno, pues esto realmente nos preocupa mucho. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nosotros hicimos un cuadro basados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia para clasificar qué entendemos por cada uno de estos. Repito, nosotros no sancionamos por este tipo de violencia, sino que sancionamos por causales de nuestro contrato colectivo de trabajo o el código de ética. Pero era muy importante para nosotros saber los tipos de violencia que había. Entonces, pues está la violencia psicológica, con todo este tipo de negligencia, abandono, descuido reiterado, celos, insultos, humillaciones. La violencia sexual, que empieza por el acoso, el hostigamiento, el abuso o la violación. Y la violencia, y el sexting no consensuado, que es otro problema que tenemos muy importante, que pues ahora con los dispositivos móviles, con los celulares, ¿no? Hay imágenes íntimas, ¿no? Que pues muchas veces son intercambiadas entre los estudiantes o entre cuando hay una relación de pareja, y después se distribuyen estas, ¿no? Sin consentimiento y generan pues realmente mucho daño a las personas, ¿no? La siguiente. Y entonces aquí tenemos la incidencia en la universidad de cada una de estas. La mayor es la violencia sexual, con 50.4%, 29, bueno, casi 30 de violencia psicológica, luego tenemos 19 de acoso y 14 de discriminación, las otras un poco menos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está esto que yo les comentaba, que a lo mejor es un poquito denso, pero cuando nosotros sancionamos ya sea a un alumno, a un académico o a un administrativo, es por estas conductas, nos basamos en estas normas, porque no vamos a encontrar pues, la violación ni el abuso sexual, ni en los contratos colectivos, ni en los códigos de ética. Entonces, por ejemplo, del Estunam, incurría en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra el personal de la universidad, incurría en actos de violación sexual, falta de probidad o honradez, cometer actos inmorales. Esto está en nuestro contrato colectivo y este es, digamos, como nuestro asidero. Lo mismo con APA-UNAM, y en la responsabilidad disciplinaria, que es entre alumnos, es actos que tiendan a debilitar los principios básicos de la universidad, hostilidad por razones de ideología o personales manifestadas contra cualquier universitario, comisión de actos contrarios a la moral y al respeto que entre sí se deben los universitarios. Nosotros por ejemplo, cuando el tribunal universitario expulsa a un alumno, es por una de estas tres causales. La siguiente, por favor. Bueno, aquí son los tipos de procedimientos. Tenemos que se inició procedimiento a 150 agresores, ¿no? Y pues en este caso hay algunos que ya están concluidos, otros están en proceso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está también el número total de procedimientos formales, y que en el 19 de los casos, esto es muy importante, se utilizaron las medidas urgentes de protección, que esto también ha sido muy bueno porque le da mucha confianza a la víctima y le permite, digamos, salvaguardar su integridad. La siguiente, por favor. Bueno. Y como parte de otras cosas que se han hecho, ¿no? Pues han sido todo el tema de la capacitación al personal del subsistema jurídico, entonces ha sido y a los orientadores y orientadoras, estos alumnos, ¿no? Que les digo que hacen un trabajo voluntario y que se les dio la capacitación, se les entregó un kit. La siguiente. Se hizo también una campaña el año pasado muy linda, especialmente a nivel bachillerato, pero este año también se hizo
a nivel licenciatura. El año pasado se llamó, el hashtag era Cupido no pega, y fuimos con marcos eso salió de un grupo focal el hashtag de la campaña, y este año fue Basta la violencia de género. Entonces íbamos ahí, se tomaban los jóvenes fotos. Este año tuvimos en colaboración para el 14 de febrero, que yo no sé si aquí lo celebran, pero en la UNAM es una cosa así como, ¿no? Entonces todo el mundo lleva globos y chocolates como para resignificar, ¿no? Lo que es ese día, ¿no? A través pues, de las relaciones del amor, de la amistad, especialmente los chavos de prepa, ¿no? El 14 de febrero realmente es un día muy importante. La siguiente, por favor. Entonces, miren, ahí estaban, o sea, fuimos a las prepas, entonces con se tomaban fotos con estos marcos, y este año se hizo tanto en prepas como en Ciudad Universitaria, el lema era Basta de violencia de género. Y entonces ahí lo hicimos con INMujeres, con el INJUVE, y pues las distintas áreas de la universidad. La siguiente, por favor. Y ya también, o sea, hemos tenido pues participación en programa y digamos se ha intentado como ir comunicando esto. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Bueno. Y finalmente, pues, ¿cuáles son los retos que nosotros detectamos para ¿no? digamos ahora 1 año y medio del protocolo? En primer lugar, la revisión constante del protocolo, o sea, todos los procesos son susceptibles de ser mejorados, y entonces estamos en constante revisión, tanto consultando a las víctimas como a las expertas de la universidad en los casos de violencia de género. También el fortalecer las capacidades técnicas de las personas que dan atención. El primer contacto es muy importante. El primer contacto más allá, bueno, de los orientadores desde luego, pero aquí también nosotros damos contención a las víctimas. En el equipo que recibe las denuncias hay una muy buena psicóloga que se da, ¿no? Pero es muy difícil, también ha sido todo un reto el capacitar y sensibilizar a los abogados, porque pues finalmente los abogados viven en esta cultura y en este país, y son ellos, digamos, los que tienen que iniciar el procedimiento, cualquier procedimiento, ya sea disciplinario para los alumnos o administrativo para académicos y trabajadores. Entonces, esa ha sido una labor súper importante, como para que sean sensibles de lo que es un acto de violencia de género. Y la verdad, bueno, pues a través de mucha insistencia, algo ahí vamos trabajando, ¿no? Y desde luego, pues nuestro reto es continuar con este plan de capacitación, y eventualmente el reto más importante es cambiar la cultura de violencia hacia las mujeres, que es una cultura muy normalizada, que desafortunadamente, pues el protocolo es una herramienta, ¿no? Manda un mensaje claro, pero si no cambiamos la cultura, de ninguna manera vamos a poder erradicar esta situación que, como yo decía al principio, como decíamos, lo que hace es que atenta contra la libertad de las personas. Y creo que tenemos que trabajar también en un tema muy importante, que es el tema del consentimiento. Y el tema del consentimiento nos compete a mujeres y a hombres, porque también nuestra cultura mexicana, desafortunadamente, creo que nos hace poco asertivas a las mujeres en el tema del consentimiento. No somos claras, no digo que siempre, hay casos de violencia en decir cuándo sí y cuándo no queremos, ¿no? Desde un beso, una relación de pareja, una relación sexual, y es muy importante ir trabajando en esa asertividad, porque en la contraparte, pues hay muchos hombres que no respetan el consentimiento, pero también es cierto que hay muchos hombres que de buena fe tienen dificultades en decodificar lo que las mujeres queremos decir, ¿no? Y esto era una cultura, me acuerdo yo mucho de lo que a mí me decía mi abuelita, y estaba muy bien para mi abuelita, pero el día de hoy, ¿no? Si queremos acabar con la violencia sexual, tenemos que ser claros, y entonces, ¿no? Saber decir ambas partes cuándo sí y cuándo no, y la otra parte respetar cuando el sí es sí y cuando el no es no, ¿no? Entonces, pues
para mí de verdad es un gusto estar aquí compartiendo esto, pues que hemos vivido en la universidad, que es parte de un esfuerzo en el que estamos pues todas y todos y que tenemos esta inquietud, y pues estoy abierto también a cualquier pregunta o comentario que quieran hacerme. Muchísimas gracias.